Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión vamos a revisar el trabajo que hicimos en la sesión pasada sobre la mezcla binaria acetonitrilo etanol. Dejaremos también una mezcla de tarea ahora de agua con dialquil sulfóxidos para que nos familiaricemos más con el manejo de las propiedades energéticas que hemos definido para la superficie. Y también vamos a definir una tendencia energética que se observa en los datos de tensión superficial y que interpretamos energéticamente para la superficie. Bien, para realizar las actividades que llevamos a cabo en la sesión pasada, utilizamos la ecuación de absorción de Gibbs en sus dos maneras de visualizar que hemos estudiado, que son la concentración de superficie explícita en la fracción mol y la derivada de la presión de superficie con respecto a X. Vemos que es especialmente útil en la región diluida cuando podemos, por ejemplo, simplificar el modelo de la presión de superficie que está descrita para todo el intervalo, pero específicamente en el régimen diluido, los modelos que podemos aproximar a esa región diluida se reducen a una línea recta con pendiente, por ejemplo, que aquí llamamos como el parámetro B, es una pendiente o una derivada de la presión con respecto a X, específicamente cuando X tiende a 0. Si se cumple esta pendiente en todo el intervalo, estamos hablando de un sistema ideal, ¿no? Un sistema perfecto. Eso rara vez se cumple, así que por eso especificamos que estamos en el régimen diluido y una pendiente constante, una derivada que nos describe el comportamiento de pi en X. Esta derivada es la que después nos permite encontrar este pi en X, esta pendiente, nos permite encontrar lo que después definimos como la energía de absorción. Bien, la otra manera de emplear los datos de la presión de superficie es graficando ahora en función del logaritmo natural de X, que tiene la particularidad que podemos visualizar la región saturada, esta parte derecha de los datos, como una línea recta, y a esa pendiente le asignamos el significado en este régimen saturado, es decir, que la superficie está cada vez aceptando más soluto, se están ocupando lugares en la superficie, y eso es fácil de ver en la representación pi contra el logaritmo natural de X. Vean que de este lado izquierdo está el régimen diluido, ¿ok? Vean que si yo pudiera hacer cada vez diluciones más pequeñas en la versión logarítmica, tendría básicamente una región que podría aproximar como una meseta, una región muy plana. Esto me permitiría identificar que estoy en una zona muy diluida, ¿ok? Y cuando comienza a aumentar el contenido de soluto, eso se refleja en pendientes cada vez más grandes hasta llegar a una pendiente máxima, que es en este caso esta azul, que consideramos o definimos como
una pendiente de pi contra el logaritmo natural de x y que le asignamos el significado de la concentración máxima, la concentración de saturación del soluto en la superficie por RT. ¿Ok? De ahí obtenemos este parámetro gamma SRT. Bien, aquí en esta gráfica hacemos un zoom en esta región saturada, donde en este caso dioxano propanol vale 5.3 ese gamma SRT, con lo que ya vimos cómo ir obteniendo los distintos valores. Una vez que tengamos esa pendiente, gamma SRT, podemos despejar y obtener gamma S, y con ello definir este parámetro que se llama teta o fracción de ocupación en la superficie, que es el cociente entre la concentración en cualquier momento, en cualquier fracción mol de soluto, entre la concentración máxima. Así que teta va desde 0 hasta 1. Después encontramos una manera de escribir la variable teta como el producto de esta letra griega beta, que le definimos como la pendiente en el régimen diluido entre gamma SRT, y comentamos que estamos comparando la región diluida mediante esta M contra la región saturada mediante esta pendiente gamma SRT. Vean que a esto le definimos como isoterma de absorción, es decir, la fracción mol como variable independiente, y estamos monitoreando esta ocupación en la superficie. Y lo relacionamos con una beta, que en este caso es una constante. ¿Ok? Así que esta isoterma, lo que tendríamos como resultado, si lo graficáramos, sería una línea recta con x como variable independiente, teta como variable dependiente. Si se cumple esta isoterma de absorción que estoy escribiendo, teta igual a beta por x, eso indica una línea recta donde la pendiente es beta. Al ser esto un comportamiento lineal, a esta isoterma de absorción también le llamamos la isoterma ideal. ¿Ok? Y al beta le llamamos coeficiente de reparto. En el caso de que el soluto se encuentre en una disolución acuosa, este beta le llamamos también el efecto hidrofóbico. ¿Cuál es la tendencia del soluto? De querer abandonar la fase volumétrica e ir a tener menos contacto con esa fase volumétrica, y eso lo lograría yendo hacia la superficie. ¿Okay? Y bueno, también hay una manera de escribir a esta variable teta mediante el producto XM, y si es ideal, recuerden que esto es la presión de superficie. Es decir, yo puedo escribir esto teta igual a pi, si estoy en el régimen diluido, entre gamma SRT. ¿De acuerdo? Más adelante usamos esta expresión. Teta es igual a pi entre gamma SRT. Si estamos, obviamente, de nuevo, en un régimen diluido o ideal. Eso se cumple en un régimen ideal. Bien. Ahora, en cuanto a lo que hemos obtenido con la ecuación de absorción de Gibbs, es que a partir de un potencial químico de la fase volumétrica, escrito hasta ahora en función de la fracción mol, pudimos obtener una isoterma de absorción
ideal por ahora, pudimos encontrar una ecuación de estado de la superficie y también encontramos el potencial químico del soluto en la superficie. Ahora, una vez que conocemos las expresiones del potencial químico en el bulto y en la superficie, podemos proponer un equilibrio de fases y proponer una igualdad de potenciales químicos para el soluto en la superficie y en la fase volumétrica. ¿Okay? Bien, para encontrar el potencial químico de superficie, recuerden que ahora sustituimos gamma por la gamma ideal, pi entre RT, y fuimos desarrollando esta ecuación diferencial, separando variables, poniendo el potencial químico ahora ya de superficie de un lado y del otro lado obtenemos el logaritmo natural de pi. Eso lo pueden ver en las sesiones pasadas. Y integrando entre un potencial químico de referencia, SOS o círculo S, indica un potencial químico de referencia que puede ser el potencial químico cuando la tensión superficial es 1, por ejemplo, y es lo que usamos explícitamente para el límite o la presión de referencia de el lado de la presión de superficie. Es decir, aquí ya tenemos el potencial químico de la superficie para el soluto y es igual a un potencial químico de referencia más RT, logaritmo natural de pi, entre una presión de referencia. Y comentamos que, como en el caso volumétrico, al obtener potenciales químicos con términos con valores de referencia, podemos usar como ese pi de referencia a un DINA, un milinewton por metro. Hay otras presiones de referencia. Por ejemplo, me parece que se podría proponer 0.334 y eso sería la presión que tiene una mol de soluto en un área determinada, ¿no? Etcétera. Podemos jugar con estas presiones de referencia. Pero por ahora nos quedamos con que es 1 y eso hace este término adimensional. Ese pi en pi de referencia es adimensional, así que las dimensiones las da el producto RT, que son las mismas que las del potencial químico, y ustedes saben que son energía por unidad de mol. Okay, ahora sí ya podemos, una vez que definimos el potencial químico en la superficie, definido mediante parámetros propios de la superficie, que es la presión, pi, y tenemos también conocimiento de cuánto es el potencial químico en la fase volumétrica, este B, que significa bulto, o bulk en inglés, es el potencial químico de referencia en el bulto, en la fase volumétrica, que aquí puede ser el soluto puro o el disolvente puro, ¿ok? Cuando alguna X sea igual a 1. Ok, así que ya tenemos nuestros dos potenciales. Podemos establecer un equilibrio de fases ahora a partir de estos dos potenciales. Conocemos ya la isoterma ideal y conocemos varias expresiones de la ecuación de estado de la superficie. Ok, de aquí podemos interpretar o obtener varios parámetros, ¿no? Bien, una vez que pudimos igualar los potenciales químicos de bulto y de superficie, encontramos una expresión en la que de este lado izquierdo escribimos
el potencial químico de referencia para la superficie, que puede ser cuando es una DINA, por ejemplo. Y en el bulto, que puede ser un estado de referencia donde sea el soluto puro o el disolvente puro. Es decir, esta resta no se cancela, es decir, mu en superficie y mu en el bulto de referencia tienen valores distintos, por lo que no se cancelan, no se hace cero esta resta, y definimos a una energía de Gibbs estándar o de referencia que está definiendo a la adsorción del soluto y es RT logaritmo natural de pi en X cuando X tiende a 0. ¿Okay? Así que si yo conozco el comportamiento del soluto a regiones muy diluidas, si puedo interpretar esos datos como una pendiente, aquí está nuestra pendiente pi en X, puedo obtener la energía asociada a la adsorción. Y veíamos en algunos ejemplos que si es negativa, es un proceso espontáneo. ¿Ok? La adsorción en ese caso, si tiene valores negativos, sería espontáneo. Y bien, una vez ya conociendo estos parámetros, vamos a ver qué debieron obtener en su tarea, que fue en equipos, acetonitrilo, etanol, y teníamos que calcular gamma SRT, de ahí podemos obtener gamma S. El inverso de gamma S es el área de superficie o el área de saturación, es decir, el área que ocupa una molécula de soluto en esa superficie. Después, la energía asociada a la adsorción, el coeficiente de reparto y teta en varias fracciones de soluto, punto 2, punto 1 y punto 3. Así que bien, ¿cómo debieron haber hecho esto? Vamos a ver un ejemplo rápido, otro sistema, pero que se analiza de la misma forma. Por ejemplo, aquí en este dioxano propanol, ustedes tenían, como aquí, datos de fracción mol del soluto, que en este caso es un alcohol, propanol, y la tensión superficial. Esta serie de datos se usan para calcular pi en cada punto. Así que pi, recuerden, es la tensión superficial del disolvente, en este caso el dioxano, que en este caso es 32. Y ese 32 lo vamos restando en cada tensión que tenga la disolución que estamos preparando. ¿Ok? Así es 32.7 menos 32.2 para el primer dato de pi. Y recuerden que siempre partimos de 0. Esto indica que cuando no hay soluto, no hay presión en la superficie. Y bien, una vez que a partir de los datos de tensión superficial construimos la presión de superficie, vean, cada mezcla tiene un valor de pi que va aumentando conforme aumenta la fracción mol del soluto. Bien, y ahora para construir una de las gráficas es logaritmo natural de x contra pi. Aquí lo tienen del lado derecho. Lo que está en el recuadro azul representa la zona saturada, que indica esta flecha roja, está indicando esos datos con los que obtenemos la pendiente de la región saturada. ¿Cómo sé cuántos datos debo obtener o usar? Bien, eso lo determina el R cuadrada. Si se está alejando de 1, quiere decir que no debo usar tantos datos, sino tal vez ir disminuyendo. La calidad de los datos experimentales es la que nos da
la posibilidad de usar más o menos datos en esta región saturada. Si solo tenemos 3 datos en esta región saturada y usando más de 3 datos, este coeficiente empieza a disminuir, bueno, tal vez necesitemos aumentar los datos experimentales en la región saturada y o buscar otra referencia en la literatura. ¿Okay? Aquí pudimos usar, en este caso, 6 datos, ¿no? Bien, con eso, haciendo pasar una línea recta, obtenemos esta pendiente, que es gamma SRT, en este caso 6.4. Y de ese 6.4 obtenemos gamma SRT y despejando gamma S obtenemos, por ejemplo, en este sistema, 2.6 por 10 a la menos 10 moles por centímetro cuadrado. Una manera de saber si estamos haciendo correctamente los datos es observar el orden de magnitud de estas concentraciones en la superficie. Usualmente son pequeñas, ¿no? Del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, etc. Bien, una vez que ya analizamos, obtuvimos gamma S, podemos obtener los valores de A, por ejemplo. El inverso de este valor es el área mínima o el área que ocupa en la saturación el soluto. ¿Okay? Y bueno, esta gama la obtuvimos con el modelo que representa a toda la presión de superficie y la fuimos sustituyendo en la ecuación de absorción de Gibbs para cada valor de X y con eso se construye, ¿no? Esta columna. Después el inverso de esta columna es el área. Y bien, aquí vean que está en Armstrongs cuadrados. Aquí en este semestre lo estamos manejando por nanómetros. Pero vean que la tendencia es que mientras aumenta la concentración en la superficie de soluto, el área que ocupa la molécula se está disminuyendo, lo que nos habla de una mayor compactación, un arreglo cada vez más pequeño, un área más pequeña que puede ocupar. Al haber cada vez una saturación, la molécula ya no puede ocupar sus holgados 333 Armstrongs cuadrados, sino que cuando hay cada vez más soluto, tiene que conformarse con unos 70 Armstrongs cuadrados. Y la fracción de ocupación en la superficie va aumentando desde 0, cuando no hay soluto, hasta casi alcanzar un valor de 1. ¿Ok? Bien. Ahora en dioxano propanol, vean que... Profe, sí, para obtener los valores de la, ¿cómo se llama? ¿Gama? gamma, Ajá, de gamas ahorita y aquí. cómo decíamos. Bien, ¿recuerdas que si graficamos pi contra x, Ujú, podemos obtener una, en este caso dioxano propanol, ujú, teníamos un comportamiento que lo podíamos estimar como una parábola, ujú, ¿ok? Así que, pues lo modelamos, ¿no? Obtenemos ese ujú, modelo y luego en la ecuación de absorción de Gibbs necesitamos la derivada de pi con respecto a x y esa la obtenemos derivando el modelo, ¿no? Lo que nos describe toda la presión de ujú, superficie. Si lo derivamos, como vimos en sesiones pasadas, ujú, eso tenemos ya la derivada de pi con respecto a x. ¿Ok? ujú. Entonces, recordemos que gamma la podemos obtener como en cualquier momento, en cualquier x, como x entre rt por la derivada de pi con respecto a x. ¿Ok? Una vez que obtuvimos esta derivada, que en nuestro caso era algo así como b por x más 2 veces cx.
Bien, ahora solo falta sustituir el valor de x en ese modelo y multiplicar por x entre RT. Ok, ok, ok. Ujú, Así es como construye esta columna. ok. ¿Ok? Ujú. Bien. Aquí, ok, sí. Nuestra pendiente sería la derivada, ¿verdad? Sí, la derivada. Exactamente. Ok. Esa derivada, cuando es x muy chiquita, se parece mucho a una línea recta. Ok. ¿Ok? Pero bueno, una línea recta me hubiera servido para calcular esa gamma RT, esa gamma en valores muy pequeños. Para calcular gamma en todo el intervalo, necesito el modelo que describe toda la presión de superficie. Ujú, ¿Ok? Lo vamos a ver en un momento con la tarea ok. para Sí. ver ese modelo completo. Bien, vean que así obtuve gamma, obtuve el área en las unidades que vemos un poco más convenientes y obtenemos teta. Podemos ver cómo se ve x y la fracción de ocupación en esta gráfica. Esto es a partir de los datos experimentales del modelo que describe a pi, que recuerden era una parábola. Así se ve la ocupación en la superficie. Lo que decíamos que era una isoterma ideal se cumple solamente en los primeros valores, cuando x es pequeña en el régimen diluido. ¿Okay? Aquí podríamos obtener una beta, pero es una beta una pendiente que me sirve para representar al sistema en la parte ideal, pero después la pendiente va cambiando, ya no es una línea recta. ¿Ok? Bien. Vean, esta manera de representar x contra la fracción de ocupación se le llama isoterma de absorción. ¿Ok? Otra de las isotermas de absorción, otra manera de escribirlo, es graficar la presión de superficie, que ya conocemos, contra el área. Esa es otra manera de escribir una isoterma de absorción y que puede ser más o menos como así. ¿No? Depende del sistema. Bien, esta era la tarea, bueno, el ejercicio que vimos. Acetonitrilo en el artículo original es una familia de alcanoles y aquí solo nos enfocamos con el etanol, la cual usamos datos de la tensión superficial del acetonitrilo puro, que es el disolvente, y reiteramos, usamos el valor que obtienen los autores. ¿Okay? Con sus medios ellos obtienen 29.25. Y para el etanol, 22.31. Vean que esto corresponde a nuestra definición de quién es el soluto y quién es el disolvente. El disolvente es el que tiene mayor tensión superficial y el soluto es el de menor tensión. Bien, ahora en la tabla que teníamos nos reportaba valores de X1 del disolvente y de tensión superficial de la mezcla. Así que lo que nos interesaba era obtener X2, así que ustedes hicieron la resta de M1 menos X1 para que en cada uno de estos valores tuviéramos el valor de X2, que es la fracción mol que nos interesa, la del soluto. Ok, así que, bueno, vamos a ver la gráfica. Voy a cambiar de presentación para ver cómo se ve la gráfica. De este sistema acetonitrilo etanol.
Bien. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Vean, aquí tenemos x1, que es lo que define a la fracción mol del acetonitrilo. Y bien, aquí ya ven que está 1 menos x1, que es la fracción del soluto, quien es el que tiene actividad en la superficie, quien causa que esa tensión superficial del acetonitrilo disminuya. Vean que de una vez ya construido x2, podemos construir el logaritmo natural que sabemos vamos a emplear. Y tenemos los valores de tensión de superficie con los cuales creamos la presión de superficie. Parte necesariamente de 0. Cuando no hay soluto, x2 es igual a 0, pi es igual a 0. Y crece hasta el valor máximo de casi 7 dinas, que es la diferencia entre las tensiones superficiales de ambos líquidos puros. Casi 7 unidades, ¿ok? Bien, si graficamos directamente estos datos, como en esta gráfica está hecha en Excel, vean que se pueden representar como una parábola. Tenemos el término elevado al cuadrado, un término lineal, un término independiente. Y vean que yo sé que este término independiente no lo debo tomar en cuenta porque yo sé que cuando x vale 0, pi vale 0. ¿Ok? En cambio, si tomo en cuenta este término, me diría que cuando x vale 0, hay una presión de 0.035, lo cual no corresponde, ¿no?, al experimento. Bien, el hecho de que lo esté reportando Excel solo significa que es una consecuencia del ajuste experimental. ¿Ok? Así que lo puedo dejar así, simplemente eliminar este término y quedarme solamente con el menos 2.1 por x al cuadrado más 9.7 por x. Y tengo un resultado en r cuadrada bastante aceptable, ¿no? Es casi una parábola. Pero vean, en Excel podemos, digamos, sofisticar un poco en vez de solo no tomarlo en cuenta. Le decimos a Excel, este Excel era un poco, creo que esto es 2016, pero bueno, en el Excel más actual, estas opciones salen en el lado derecho de Excel, pero es básicamente lo mismo, donde escogemos la regresión polinómica de orden 2 para que sea una parábola, y nos podemos ir en esta parte de abajo, donde dice señalar intersección. Usualmente, por default, no tiene activada esa casilla, pero si la activamos, podemos decirle que ubique el 0 en x igual a 0, es decir, ahí es la intersección. Y a partir de eso, proponga el ajuste de la línea o de la ecuación cuadrática. ¿Ok? Así como se ve eso, si yo le digo a Excel, bueno, eso vale 0, no lo vayas a meter al modelo. Así que directamente me reporta, para este caso, acetonitriloetanol, menos 3 por x cuadrada más 9.9 por x. ¿Ok? Ya no existe ese término que no nos sirve de nada. ¿De acuerdo? Bien, este es el modelo que representa toda la presión de superficie en todo el intervalo de composiciones. Vean, si yo lo derivo, de esa manera puedo obtener gamma. Conociendo la derivada, puedo obtener gamma en cualquier valor de x, que en este caso la derivada es menos 6x más 9.9. Ok, bien. Ahora
vamos a la parte de concentrarnos en la parte saturada. Bien, aquí tenemos los mismos datos. El ajuste, pi es igual a 9.9x menos 3x al cuadrado. Y vean, es lo que comentamos hace un momento. Si yo conozco la derivada de pi con respecto a x, es decir, derivar este modelo, obtengo 9.9 menos 6x. Y simplemente para cada valor de x, puedo encontrar el valor de gamma. Por lo tanto, puedo encontrar el valor del área en cada punto y el valor de la fracción de ocupación. Ahora, para la región diluida, yo la ocupo para encontrar el delta G de absorción. Es decir, necesito esta pendiente pi en x cuando x tiende a 0. Vamos a ver. Y digo que es igual a 9.9. ¿Cómo obtuve ese? 9.9. Bien, ustedes pueden obtenerlo o algo muy parecido si trazan una recta en los primeros puntos en la región diluida y deben obtener una pendiente que sea aproximadamente 9. ¿Okay? Pero si ya tenemos todo el modelo, podemos obtenerlo de aquí, lo que ya hemos platicado varias veces. Si x es muy pequeña, este término cuadrático cada vez aporta menos al valor de la presión de superficie, se va haciendo cada vez más pequeño con respecto a este 9.9. ¿De acuerdo? Así que cuando x tiende a 0, nos queda solamente pi igual a 9.9 x, y si despejamos, nos queda que esta pendiente que yo necesito para la energía de absorción de Gibbs es 9.9 en la región diluida. ¿Okay? Ustedes si trazaron esta pendiente en la región diluida como una recta, deberían obtener algo muy parecido a 9.9. Sustituyendo este valor, aplicamos logaritmo natural y RT, obtenemos que la energía de absorción es de 5.6 kilojoules por mol. Debe estar en ese orden, ¿no? De energía. Puede ser 5.3, 5.9, etc. Bien, ¿dudas de esta parte? Lo que hemos hecho es, con los datos obtuvimos pi, propusimos un modelo como en los casos anteriores, un modelo de una parábola para describirla en todo el intervalo. Y aprovechando la región diluida, podemos obtener este parámetro que usamos para encontrar la delta G de absorción. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora, ya que la región diluida ya nos sirvió para obtener este delta G, vamos ahora a la región saturada. Vean aquí, en la gráfica exterior, graficamos pi contra el logaritmo natural de x, como ustedes hicieron, y la región saturada está en la parte que tiene la pendiente máxima. En este caso, los datos nos permiten usar 4 datos, por ejemplo, para obtener esa pendiente. En este caso es de 4.32. Ok, aquí en esta gráfica interior mostramos esa pendiente de esos datos que están muy cerca de la saturación. Directamente ese 4.32 es gamma SRT. Despejamos, obtenemos gamma S en mol por centímetro cuadrado. Y luego, utilizando el inverso de este gamma S, y con alguna conversión podemos obtener, en este caso, el área de saturación. Esto está en Angstroms cuadrados por molécula.
0.94 Armstrongs cuadrados. Si ustedes lo tienen en nanómetros, esto está del orden de 0.9 nanómetros, es decir, alrededor de 1 nanómetro por molécula de etanol. Eso es lo que ocupa este alcohol en la situación saturada. Cuando ya no hay espacio, el etanol puede ocupar 1 nanómetro en la superficie, aproximadamente. Y bien, por último, bueno, casi por último, para obtener beta, podemos aprovechar esta manera de escribir a la ecuación de estado, pi igual a gamma SRT por beta X. Ok, aquí despejamos beta y este pi en X, dado que esta es la ecuación ideal, especificamos que es cuando tiende a 0. Así que este valor ya lo teníamos, es el 9.9 para este caso, entre gamma SRT, que es 4.32. Así que 9.9 entre 4.32 nos da el coeficiente de reparto, beta, de 2.3 aproximadamente. Y, ok, así que una vez analizada la región saturada, de la cual obtenemos gamma SRT, gamma S, el área de ocupación en la saturación, y beta, podemos, por ejemplo, ven aquí hago algunos ejemplos. De las fracciones mol podemos obtener gamma en la fracción mol que ustedes decidan. Mediante el modelo con la derivada pueden obtener gamma en cualquier punto. El inverso lo pueden convertir a nanómetros cuadrados y obtener el área en cada punto. Y gamma, bueno, gamma entre gamma S es la fracción de ocupación en la superficie. Ya vimos que gamma S es 1.8 por 10 a la menos 10. Así que, por ejemplo, 4.1 por 10 a la menos 11 entre 1.8 por 10 a la menos 10 es 0.23 y así con cada uno de los valores. Y así se va construyendo el parámetro que decida, ¿no? La concentración, el área o la fracción de ocupación. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas de cómo se construyó este ejercicio? No, profe. Muy bien. Las dudas surgirán en la tarea que les voy a dejar al final. No. Muy bien. Profe, Bueno, una vez que ya somos profe. capaces. Sí, dime. Ya. Yo lo que hice en esta parte fue multiplicar. Ya ve que nos había dicho que θ es igual a beta por X. Sí. Lo que hice fue multiplicar la beta que habíamos obtenido por el valor de la fracción mol. ¿Eso se puede hacer? Porque da valores más o menos, ahí se va. Ah, claro. Por ejemplo, a mí me dio 0.21, ¿no? En el Ujú. primero. Entonces no sé Sí. si esté bien de esa forma Ok. o sea más correcto hacerlo como usted. Em, Teta igual a beta X te describe solamente la región diluida, ¿no? Porque estás usando la definición del gas ideal de la superficie más diluida. Entonces, si haces eso, teta se va a parecer a estos valores mientras X sea pequeña. Pero conforme va aumentando X, se va separando cada vez más el valor que obtengas de esa manera, beta por X. Se va a ir alejando cada vez más de este que yo obtuve o utilizando el modelo de toda la región superficial, no solo la región diluida. Ok, así que la aproximación que haces es correcta hasta cierto punto de concentración, es decir, cuando X empieza a crecer, esa aproximación deja de ser tan acertada.
Ok, profesor, sí. Ya la capé. Va, Gracias. va que va. Profe, yo tengo Sí, otra duda. dime. Bueno, ¿pasa algo si el área está en nanómetros? O sea, ¿cambiaría el valor? Em, Esto está en Armstrongs cuadrados, así que el valor en sí, o sea, sí va a aparecer, debería aparecer. Si yo hago la conversión, esto va a estar como en 40 nanómetros, 21 nanómetros, 15 nanómetros. O sea, nada más se recorre dos órdenes de magnitud hasta llegar a lo que hablábamos de un nanómetro. Que en mi caso, si un nanómetro es más o menos 100 Armstrongs. Pero sí, se mantendría el número, pero va a cambiar el orden de magnitud. Por ejemplo, aquí sería en Armstrongs, es 405, pero en nanómetros es 40. Yo se los pedí en nanómetros, así que deben ser un número un poco más pequeño. Ok, gracias, profe. Ok. Ahora iba a comentar algo sobre teta. Bueno, una vez que sabemos cómo manejar estos datos de mezclas binarias, podemos empezar a buscar tendencias cambiando el soluto, y esas tendencias cambiando solamente el soluto, vamos a poner atención ahora en cómo se comportan, por ejemplo, gamma S y el área máxima o de saturación. Es decir, con datos de tensión superficial para mezclas binarias donde estoy cambiando solamente el soluto, puedo ahora tratar de visualizar cómo se acomoda tridimensionalmente ese soluto. ¿Okay? Bueno, vamos a poco ir viendo cómo se interpreta, pero esa es más o menos la idea de lo que vamos a hacer a continuación. Ah, sí, ya recordé que iba a decir. Bien, el compañero nos decía que él calculó esta fracción como beta por x, lo cual es correcto en la región diluida. Pero vean que si yo ocupo gamma igual al valor que describe todo el modelo, todos los datos diluido y saturado están aquí, yo puedo obtener todos los gamas, todas las áreas, puedo obtener gamma S. Entonces, si ya tengo todas las gamas S, obtengo en teta, ¿no? Es lo que hice aquí. Y podría obtener, me voy a ir para atrás, si ya tengo ese valor de teta, podría encontrar un valor de beta para cada uno de estos x2. Es decir, si teta es igual a beta x, pero ya conozco el valor de teta y sustituyo el valor de cada x, puedo ir obteniendo un valor de beta, el cual va a ir cambiando en cada x, y podría obtener un beta promedio obteniéndolo de esa manera. ¿Okay? Y ese beta promedio, bueno, es propio de la mezcla acetonitriloetanol a esa temperatura. Ese coeficiente de reparto es característico de la mezcla soluto-etanol. Es decir, si yo cambio el etanol y yo hago el mismo análisis con el propanol, con el butanol, ese coeficiente de reparto va a cambiar y nos va a indicar la tendencia del soluto en turno de ir a la superficie. Así que bueno, vamos ahora a estudiar una mezcla binaria de dos moléculas que conocemos, agua-etanol, ¿no? Estas mezclas agua-etanol que nos producen envenenamiento por etanol los fines de semana. Bien,
estamos en ese tipo de disoluciones. El disolvente es el agua, que recuerden tiene una tensión superficial de 72 aproximadamente a 293 Kelvin. Y el etanol tiene una tensión superficial de 22 también aproximadamente. Así que estos son datos de, primero fueron datos de tensión superficial, después ya los adaptamos a presión de superficie y vean cómo ya declaradamente no tenemos un comportamiento lineal, tampoco tenemos un comportamiento de parábola, así que nuestra amiga, la ecuación ideal, solamente nos va a servir ahora en la región diluida. ¿Ok? Así que vamos a hacer este acercamiento a la región diluida, donde vean que el orden de magnitud de la fracción mol es de 5 por 10 a la menos 3. Y la presión superficial ya subió hasta 6 milinewtons. ¿Ok? Recuerden que por ejemplo, en el sistema anterior, acetonitrilo etanol, alcanzábamos 6 hasta que el etanol era 1. ¿Ok? Aquí alcanzamos 6 en presión cuando es 5 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Así que en cuanto a actividad superficial, este soluto tiene una mayor actividad superficial cuando está en contacto con el agua. ¿Ok? Bien, por lo menos en la región diluida podemos aproximar este comportamiento de pi contra x en la región diluida, lo podemos aproximar como una constante. ¿Ok? Tiene cierto valor. Si sustituimos o conocemos el valor de cada una de estas disoluciones, podemos encontrar cuánto vale para esa mezcla agua-etanol. Ahora, ya que conocemos agua-etanol, bueno, podemos cambiar el soluto, pero seguir en la misma familia, es decir, podemos sustituir agua más propanol, agua más butanol, agua más pentanol, hasta donde la solubilidad nos permita. Es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica. Bien, ahora, estos son datos de Klint, son excelentes datos de tensión superficial de mezclas agua contra o en función del contenido de distintos alcoholes, desde metanol hasta pentanol. Ok, aquí está la fracción mol de el alcohol en turno. Ok, contra la presión de superficie, la presión que medimos de nuestra disolución con agua. Vean, una vez que yo conozco los valores de pi contra x, puedo calcular esa pendiente en la región diluida. Vean que aquí claramente estoy en valores muy pequeños de fracción molar, 0.006. Definitivamente la región diluida. Así que vean, para el metanol, esa pendiente tiene un valor de 443. Ahora si cambiamos al etanol, es decir, aumento el tamaño de la molécula en un CH2, tenemos 1375. Si aumento ahora en 2 CH2 respecto al metanol, tenemos en el propanol esa pendiente en el régimen diluido de 4200 y después para el butanol 12000, para el pentanol 36000. ¿Ok? Bien, ¿observan ustedes alguna tendencia? Es decir, aproximadamente en cuánto está aumentando este parámetro pi en x con cada valor de CH2 que estoy aumentando en el soluto. Casi al triple. Triple, ok.
claro, estoy observando una tendencia en este parámetro pi en X, en la región diluida, que está aumentando casi 3 veces por cada CH2 que aumenta en el soluto. ¿Ok? Bien, varias implicaciones de esta gráfica. ¿Ok? Vean, es fundamental, ¿no? Aumenta el tamaño de la molécula, el CH2, aumenta esta pendiente casi 3 veces. Ok, ahora vamos a ir disecando esta tendencia. Vean, aquí abajo tenemos el número de CH2, es decir, tenemos al metanol, etanol, hasta el pentanol, como en esta tablita. Y después tenemos los datos que tenemos de pi en X, cuando X es muy pequeña, como que obtenemos de la gráfica anterior. Aquí está el 400, 1300, 4200 hasta el 36000, ¿no? Es lo que nos dice pi en X cuando X es muy chiquita. Ahora, si yo calculo el logaritmo, tengo esta tercera columna. Y si yo multiplico esa columna por RT, tengo estos valores que ustedes ya pueden dilucidar que este RT logaritmo de pi en X cuando X tiende a 0 es la energía de absorción. La energía que definimos al inicio de estas sesiones. Este RT logaritmo natural de pi en X define al parámetro que llamamos energía de absorción. Y vean que entre cada valor, entre cada salto de CH2, hay un salto casi uniforme, en este caso de casi 2680 joules por mol. Si hacen la resta entre el primero y el segundo y el tercero, y así, van a ver o van a comprobar que la diferencia entre el valor de esa energía es 2678. ¿Ok? Y eso lo podemos aproximar a casi un RT logaritmo natural de 3. Es decir, esa tendencia que observamos estaba aumentando casi 3 veces en cada salto. Efectivamente corresponde a un término energético de 2678. ¿Okay? Así que si graficamos estas energías de absorción, ya sabemos que son energías de absorción para cada CH2, podemos obtener una línea recta y que a la pendiente le podemos asignar el significado de el salto energético en la energía de absorción por cada CH2 que estamos agregando al soluto. En este caso son los alcoholes. ¿Ok? Profe, Sí. yo no entendí muy bien por qué el 3, o sea, cómo llegamos como a esa conclusión que tenía que ser el 3. Ok. Bien. Voy a regresarme. Aquí lo que ustedes vieron son que aproximadamente era 3, ¿no? Un factor de pasar del metanol de 400 a 1300. Dijimos, bueno, parece que es 3. 3 veces esto me da esto. 3 veces esto parece que da esto. Y así nos fuimos. Bien. Ahora, esto fue una observación empírica que data de más o menos 1880, que se atribuye al alemán, a un químico alemán, Isidor Traube, el cual observó esta tendencia. ¿Okay? Dijo, estoy viendo que este parámetro, que todavía no tenía ese significado que hoy le damos, estoy observando que este parámetro, conforme cambio el alcohol, es decir, aumenta un CH2, lo que obtengo es 3 veces el anterior. ¿Ok? De ahí viene, Isidor Traube propone ese factor de 3.
dice, la aportación energética está cambiando en un factor de 3. Es lo que él observó empíricamente. Y Traube dijo, ese factor de 3 lo estoy observando. ¿De acuerdo? Es su observación empírica. Ujú. ¿Ok? Ahora, una vez que tomamos estos datos de esta gráfica y los llevamos a nuestro análisis de obtener el logaritmo y el RT, vemos en los datos, en esta última gráfica, que la diferencia entre cada uno de ellos es de aproximadamente 2600 joules por mol. ¿Ok? Y ahora nos ponemos a, si sustituimos en este RT logaritmo natural de pi en x, ponemos ese 3 que nos decía Traube, que él encontró, es lo que escribimos aquí, en vez de pi en x, escribimos el 3, y lo multiplicamos por RT, se confirma que tenemos una tendencia donde la energía está cambiando en ese factor de 3, RT logaritmo natural de 3. ¿Ok? O sea, lo que observó Traube fue este aumento periódico entre cada salto. Los datos experimentales nos dicen que ese salto es aproximadamente 2600. Y si sustituimos RT logaritmo natural de 3, nos confirma que estamos aumentando en una proporción uniforme que corresponde a estos 2600 joules, que es lo que se observa entre cada uno de estos saltos. Ok. ¿Ok? Así que fue una observación empírica de Traube, el cual dijo, esto está cambiando en un factor de 3. ¿Ok? Ujú. Bien, esto se llama, si una familia de solutos en un disolvente común cumple esta gráfica, cumple que esto sea uniforme, se dice que cumple con la regla de Traube. Esto es la regla de Traube. Hay un aumento sistemático entre cada aumento de la longitud de la cadena hidrocarbonada. ¿Ok? Es decir, la actividad superficial se triplica por cada CH2 que estamos añadiendo. Otra manera que podemos visualizar esto es que por cada CH2 adicional en el soluto, por cada CH2 que yo estoy agregando, se necesitan 3 veces menos del compuesto para reducir a la misma tensión superficial. Vamos a verlo en la gráfica anterior. Es decir, por ejemplo, vean que vamos a ir a 5 ergios por centímetro. ¿Cuánto soluto necesito para llegar a 5 ergios por centímetro? Vean que en el metanol necesito, es más, ni siquiera está en la gráfica, necesito una gran cantidad de metanol para llegar a 5 ergios. Esa gran cantidad para el metanol es 3 veces menos en el etanol, es decir, en el etanol ya puedo decir que está más o menos como en 5. 5 por 10 a la menos 3. Para llegar a esa misma tensión superficial, este pi. Entonces, para el propanol necesito 3 veces menos de soluto de material para llegar a esos 5 ergios. Es decir, aquí estoy como en 0.0015, que es más o menos 3 veces lo que tenía que añadir de etanol para obtener la misma pi. Y lo mismo ocurre para el butanol. Para llegar a 5
ergios por centímetro cuadrado, necesito 5 veces o 3 veces menos propanol. Y para llegar en el pentanol a este mismo valor de 5 ergios, necesito 3 veces menos lo que necesitaba en butanol. ¿Okay? Eso quiere decir que esta familia de solutos está cumpliendo la regla de Traube. ¿Okay? Hay otras familias de solutos que también cumplen, pero, por ejemplo, etanol en los ácidos carboxílicos, desde el ácido fórmico hasta el ácido pentanoico, por ejemplo, dependiendo de la solubilidad, puedo obtener esta clase de comportamientos. Un comportamiento lineal en la región diluida y que cada uno de los solutos esté variando en un factor de 3. ¿Ok? Así necesito. Estas son 3 veces lo que necesitaba para el metanol. Esto es aproximadamente 3 veces la energía del etanol y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí el material que menos necesita estar presente en la disolución para alcanzar los 5 ergios por centímetro cuadrado es el pentanol. Es decir, que de esta familia vamos a concluir que el pentanol es quien tiene la mayor actividad superficial. Con menor cantidad de material es capaz de llegar a un valor de tensión superficial más rápido. Bueno, con menos material. ¿Ok? En cambio, el metanol es el que tiene menor actividad superficial. Se necesita invertir bastante material de metanol para llegar a un valor determinado de tensión superficial. ¿Ok? Y vean, en el metanol, el etanol, el propanol son básicamente solubles en todas proporciones en agua, pero el butanol ya no. El butanol llega a un punto antes de alguna fracción mol, me parece que es 0.2. Ahí deja de ser soluble en agua. ¿Ok? Pero vean, si lo necesito para un trabajo donde yo necesite 10 dinas, pues no me importa que no sea totalmente soluble en agua, sino que en esta fracción mol, donde sí es totalmente soluble, ya hizo el trabajo, ¿no? Ya llegó a 10, ya se puede ir. Ya no necesito agregar más butanol para alcanzar un valor de tensión superficial de 10, por ejemplo. Puede ser que dependiendo de la solubilidad y de la tensión superficial que yo necesite, tengo que evaluar cuál es el material más óptimo, ¿no? Ahora, en cuanto veamos datos de tensoactivos, o sea, los tensoactivos son aún mayores, esta pi en X es aún mayor que 36.800, ¿no? Es órdenes de magnitud más grandes. Es decir, que para un tensoactivo, en cuanto agregue una micra, un nanogramo o un miligramo de tensoactivo en un gran volumen de agua, va a cumplir con el trabajo de llegar a una tensión muy grande o presión superficial muy grande. Pero a costa de que ese material tal vez no sea muy soluble, ¿no? Que con 1 gramo en 1 litro ya deje de ser soluble. Pero yo necesitaba una tensión superficial de 30, así que el tensoactivo con una porción, una masa muy pequeña, ya cumplió lo que yo necesitaba de actividad superficial. De ahí su importancia industrial, ¿no? Y vean, los alcoholes tienen actividad superficial
que cumple la regla de Traube, es decir, la energía asociada aumenta con cada CH2 en un factor de 3. Y esto lo observó Traube, Isidor Traube. Y bueno, después los datos de Isidor Traube fueron los mejores durante muchos años. E incluso Irving Langmuir después los usa para comprobar las teorías que él tenía sobre las monocapas, que es el tema que vamos a continuar viendo. Bien, ¿alguna duda de la regla de Traube? Es decir, la actividad superficial aumenta con la longitud de la cadena hidrocarbonada. La actividad se triplica por cada CH2 y es decir, necesitamos 3 veces menos del compuesto para reducir o obtener la misma presión de superficie. ¿Okay? Si se cumple esta linealidad y tenemos un factor de 3, se cumple la regla de Traube. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ok, sí. Ahora les voy a compartir un artículo en español hecho en la Facultad de Química en el Laboratorio de Superficies para que repasen, ¿no?, todo lo que hemos visto en ese artículo que se llama Idealidad de superficies fluidas. Tienen los temas que hemos visto hasta aquí, hasta la regla de Traube, para que los puedan estudiar, ver de algún otro enfoque que no es el mío, pero que nos va a servir, ¿no?, para dilucidar estos conceptos. Bien, vamos a hablar ahora, para terminar esta sesión, vamos a hablar de su tarea. Bien, su tarea es con este artículo que pueden bajar o esperar a que yo lo suba, de Shiraz Markarian y de Alatercian del 2007, donde reportan mezclas binarias de agua y dialquil sulfóxidos. Con esos datos, graficar para cada mezcla, para cada sulfóxido, graficar pi en función de x y pi en función del logaritmo natural de x, como repasamos hoy. Y de esas dos gráficas obtener la siguiente información para cada sulfóxido: gamma SRT, gamma S, el área de saturación, el delta G de absorción, beta, que en este caso ya es el coeficiente o el efecto hidrofóbico, y teta para cada uno de estos valores. Vean que casi ocupamos todo el intervalo de concentraciones. De acuerdo. Así que, bueno, yo pongo esta tarea en Edmodo y es para el próximo lunes. ¿De acuerdo? Lunes 18. Revisamos cómo nos fue con esta tarea. ¿Ok? Y la próxima... Profe, entonces, es para cada sulfóxido, ¿verdad? No hay que... Me parece que son 4 sulfóxidos. Ok. Muy bien. Y los de alquil me parece que son el dimetil, el dietil, el dipropil y el diisopropil sulfóxido. ¿Okay? ¿Podemos subir la tarea en Excel? Sí, la pueden subir en Excel. Ahí en la página, en Edmodo, pueden subir el Excel con las gráficas y los cálculos. Esto es individual. ¿Okay? Y la próxima sesión vamos a empezar a hablar de Langmuir, de Irving Langmuir, porque vean que nuestra ecuación de estado ideal ya está quedando un poco corta, sobre todo en solutos que tienen mayor actividad superficial. Ya no es suficiente hablar solo de la ecuación ideal, así que vamos a recurrir a la isoterma de absorción de Gibbs. ¿Ok?